A ti que amas el mar, quiero entregarte mi obra definitiva, Los secretos del mar. Los secretos del mar. Cada semana 2 fascículos, uno con los diarios de viaje del comandante Cousteau y otro con su gran enciclopedia del mar. Y una colección de las mejores diapositivas de Cousteau. Y además, esta semana, gratis, un calipso para que lo construyas en casa. Los secretos del mar, editada por Urbión. ¿Te haces tú mismo tu propio calipso? Saben, en esto sí que estamos de acuerdo, toda la familia. Y es que Scottex es suave. Scottex es absorbente. Scottex es seguro. Y dura, como dirían mis hijos, Scottex es un buen rollo. Scottex es mucho papel. Llega Forest con 83. Comienza una aventura fascinante. Faros halógenos, elevalunas eléctricos, quinta velocidad, retrovisor por control remoto. Sueñe con el Escort. Ahora más equipo sin cargo adicional. Fascinante Escort 83. Para soñar. Descubra dónde está la lavadora en esta cocina. Aquí está. Ve, ni se ve. Odsein integrada. Lavadora de carga superior. Solo Sean Connery puede evitar que un presidente desesperado, el jefe de la CIA, terrorista y un traficante de armas destruyan el mundo. Pero tiene otras cosas en su mente. Sean Connery vuelve a su más fantástico papel desde James Bond en Objetivo Mortal, para mayores de 16 años. Quitarle alquitrán a Silcat ha sido fácil. Quitarle además nicotina ha sido posible. Pero el sabor de Silcat, ese sabor único, vivo y sutil de los exclusivos tabacos rubios con los que está elaborado, no hay quien se lo quite. Silcat, bajo en alquitrán y bajo en nicotina. Su sabor no hay quien se lo quite. Buenas noches. Lo que tengo en la mano es un despacho de agencia con una lista, una relación de empresa. Vean la longitud que tiene el papel y comprenderán la cantidad de empresas que pueden figurar dentro de esta lista. Hay casi 300. Todas ellas pertenecían al grupo Rumasa. Entre ellas hay, por ejemplo, nada menos que 18 bancos. Hay compañías de inversión, hay inmobiliarias, hay compañías de seguros, hay compañías cuyo nombre nos dice muy poco, pero también hay firmas muy populares, muy conocidas por todos, especialmente firmas de resonancia popular en el terreno de las bebidas alcohólicas. Garbey, Paternina, Castelblanc, Canal Sinubiola, René Barbier, también las hay en el del agua de mesa, como Fontecelta, otras en el terreno de los grandes almacenes, Galerías Preciados, Sears, Loewe, otras en el terreno de los medicamentos, como el calmante vitaminado, e incluso la finca, el latifundio más grande de toda Europa, la finca La Almoraim. Este complejo tuvo una raíz, Jerez, un anagrama, el hexágono de celdilla de panal, con una abeja dentro. A partir de ahí, y desde hace unos años, fue creciendo. Ahora, el gobierno, concretamente anoche, lo oyeron ustedes aquí, en este programa, en boca del portavoz del gobierno, ha decidido expropiar los bienes del grupo Rumasa. ¿Por qué? Ha considerado el gobierno que para proteger de modo absoluto los intereses legítimos, y los hay muchos, en el grupo Rumasa, intereses de accionistas que no son responsables de la heterodoxia de la gestión,
de las irregularidades de la gestión y de las imprudencias de la gestión. Los intereses de los depositantes, los de los empleados y los de las industrias y empresas que constituyen elementos a defender. La solución más constructiva y, en realidad, la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, tal como la configura el artículo 33.3 de la Constitución, por razones de utilidad pública y de interés social. Acaban de escuchar al ministro de Economía y Comercio. Ha citado el artículo 33.3 de nuestra Ley de Leyes, de la Constitución. ¿Qué dice este artículo? Dice lo siguiente: nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Han oído mencionar muchos intereses, los intereses de los accionistas porque Rumasa tenía compañías que cotizaban en bolsa, los intereses de los trabajadores, más de 60.000, porque en esta larga relación de empresas naturalmente trabajaban personas, y los intereses, y estos intereses parecen los más inmediatamente, o podrían parecer los más inmediatamente amenazados, los de los depositantes de dinero en los bancos de Rumasa. El gobierno, entre otras cosas, adopta esta medida para garantizar los depósitos, más de 600.000 millones de pesetas, de los clientes de los bancos de Rumasa. La razón de la operación es que, garantizando con el patrimonio del Estado, con la titularidad pública, un conjunto de bancos, más garantía no puede haber. Es la garantía absoluta y total. Garantía absoluta y total. Eso sí, ya saben ustedes, ayer se anunciaba, hoy se lo confirmamos, que los bancos del grupo Rumasa hoy amanecieron cerrados para los clientes y permanecerán cerrados hasta el próximo lunes. El lunes volverán a abrir sus puertas. El gobierno, por supuesto, no ha tomado esta medida sin estudiarla. No ha sido fruto de una simple reunión del gabinete, del Consejo de Ministros. La ha venido estudiando en los últimos días y la decisión la adoptó ayer. Pero, ¿había posibilidad de encontrar otras soluciones para Rumasa? Hemos estudiado otras soluciones. La de la intervención por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, pero la solución de la intervención era una solución muy inconveniente con relación a la de la expropiación que hemos adoptado. Durante el tiempo en que una entidad o un grupo de entidades permanecen intervenidos, se produce naturalmente una desconfianza generalizada de enormes dimensiones que produce una huida de depósitos que puede conducir a la absoluta quiebra a una entidad, y mucho más en un caso como este de características tan espectaculares. Han visto ustedes al comienzo el crecimiento de Rumasa, lo que Rumasa era o parecía ser en estos momentos. ¿Y cómo ha podido llegar a la situación de hoy un grupo de tanta envergadura? El grupo se lanza a una huida hacia adelante para mantenerse en pie por el propio dinamismo de esa expansión, hasta que naturalmente un tropiezo cualquiera da al traste con un equilibrio absolutamente insostenible. Este equilibrio quizá estuvo a punto de romperse en otras ocasiones, en otros tiempos. Según Miguel Boyer, según el ministro de Economía y Comercio, esta medida u otras parecidas, paralelas, se deberían haber tomado antes por parte de otros gobiernos. Solo por la debilidad política de los gobiernos anteriores cabe explicar que se haya podido llegar a esta situación, que es la más grave de todas las que el gobierno socialista ha recibido como resultado de la inacción de gobiernos anteriores, y pueden ustedes creerme que hemos recibido una colección de problemas bastante graves. Y basta que les recordemos a ustedes los casos de explosivos Río Tinto o de bancos en crisis de la dimensión de Banca Catalana u otros. A esta cuestión de la responsabilidad de gobiernos anteriores responde un hombre que ocupó en su día la cartera de Economía, José Luis Leal. En 1979 y en 1980 adoptamos algunas disposiciones generales para el sistema financiero, pero que obviamente se referían también a Rumasa y que iban en el sentido de aumentar la transparencia de la contabilidad
de las instituciones financieras y, en particular, iniciamos el periodo de auditorías externas. Esto es importante para conocer la situación de las instituciones financieras en profundidad. En relación más concretamente con Rumasa, tuvimos una solicitud de compra por parte de Rumasa de un puerto deportivo en Andalucía, solicitud que rechazamos porque nos parecía que una institución como Rumasa no debía inmovilizarse excesivamente, porque luego es muy difícil realizar esos activos inmovilizados. Después, evidentemente, lo que haya podido pasar no lo conozco. El hecho es que en los últimos años ya de crisis económica mundial y también española, cuando casi todo el mundo vendía o pasaba apuros o se apretaba el cinturón, no solo los particulares sino las empresas, el hecho es que Rumasa compraba, no paraba de comprar. Según ha explicado el ministro en la rueda de prensa, además de comprar, sobredimensionaba lo que compraba. Es como si cualquiera de nosotros comprase un reloj en 3.000 pesetas y al día siguiente lo incluyese en su declaración sobre el patrimonio, por ejemplo, por un valor de 30.000. Le daba un valor por encima de lo que tiene. Según Miguel Boyer, Rumasa hacía una valoración irreal de sus cuentas de resultados y, por tanto, de sus balances. Dan una cuenta de resultados consolidada para el año 1981, aparentemente de 6.389 millones de pesetas. Hechos los ajustes, el resultado consolidado es de menos 9.381 millones de pesetas para el año 81. En la cabeza de Rumasa está un hombre, Ruiz Mateos, quien inició la empresa, quien le da nombre, porque Rumasa es Ruiz Mateos, Sociedad Anónima, que ya convocó una rueda de prensa el pasado martes. Ya se estaba hablando de la posibilidad de que ocurriese lo que ha ocurrido o algo parecido, y en esa rueda de prensa el señor Ruiz Mateos, que por cierto hoy está ilocalizable, su familia, su esposa, ha dicho que se encuentra bien, que se encuentran tranquilos y que por el momento no tienen nada que decir, pero sí tuvo que decirlo en la rueda de prensa del pasado martes. Allí explicaba el señor Ruiz Mateos que Rumasa hacía frente a todos sus compromisos, incluidos los contraídos con el Ministerio de Hacienda, aunque eso sí, reconoció que había asuntos pendientes. Nosotros hiciésemos un análisis aquí en el curso de los años de los impuestos que hemos pagado, yo creo que saldrían tantos miles, más de 100.000 por supuesto. Que entre tantas empresas haya incidencias en la inspección y que haya actas con las que no estamos de acuerdo, al menos nuestros técnicos, y aquí está nuestro especialista y principal dentro de su equipo, del entorno que es amplio y es grande, y que se discutan, es lo más normal que tiene que ocurrir. Pero lo que sí le garantizo y le aseguro que la suma de todas ellas en su conjunto es una cantidad o un porcentaje nimio y ridículo en proporción a la cantidad de tributo impuesto que el grupo entero satisface anualmente a Hacienda. José María Ruiz Mateos hablaba en la rueda de prensa de lo que habían pagado Hacienda. Miguel Boyer hoy en la rueda de prensa hablaba de lo que no había pagado Rumasa y decía concretamente que la deuda de Rumasa con el Tesoro Público era a 1980 de 21.000 millones de pesetas. Naturalmente, esa deuda, según actas levantadas por los inspectores financieros y tributarios hasta el año 80, no han sido aceptadas por las empresas del grupo, sino que el 95% de las actas levantadas por los inspectores son actas de disconformidad, después de una tarea de obstrucción absoluta, incluso con domicilios falsos, cuando los inspectores han ido a verificar los domicilios sociales de un cierto número de empresas, que acabaron conduciendo a un problema tan grave, que se volvió prácticamente imposible el trato de los inspectores de Hacienda y delegados de Hacienda provinciales con las distintas filiales y sociedades del grupo. Dentro del amplio catálogo de empresas de Rumasa, es evidente que algunas quizá no sean rentables, pero otras sí. El hecho es que, por ejemplo, los hoteles de la cadena de Rumasa se encuentran en estos momentos, sobre todo los de algunas zonas, a pleno rendimiento. Entonces, si hay unas empresas que son rentables y otras no, ¿por qué se expropia todas las empresas del holding? Ahora, este es un tema evidentemente que se ha planteado y se ha meditado, y que debo recordar que también se aludió por el ministro de Economía y Hacienda
Es decir, el grupo constituye un grupo y en definitiva una unidad de riesgo y es prácticamente imposible escindir a la hora de conocer esa realidad unas partes de otras. Es decir, el procedimiento tenía que afectar necesariamente a todo el grupo, lo cual no quiere decir desde una posición a priori de que todo el grupo esté en igual situación económica. En consecuencia, esto que usted está diciendo efectivamente es cierto. Es decir, la situación económica es desigual, pero el procedimiento para conocer esa situación y el procedimiento para obtener las garantías que el gobierno le interesa obtener era el de la compra de la totalidad del grupo, puesto que otro mecanismo hubiera resultado absolutamente estéril. Es obvio que desde que se conoció la medida, la decisión del gobierno, han comenzado los análisis de la situación y las reacciones de fuerzas empresariales, de fuerzas económicas, de fuerzas sindicales y de fuerzas políticas. Para la patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Rumasa no estaba en ella, no se llegó al fondo de la negociación entre las partes, Rumasa y el gobierno. Yo tengo la sensación de que no se ha cedido suficientemente por las dos partes, no se han debido de agotar todas las soluciones y que se ha llegado a esta solución de la expropiación que a mí me parece mala desde el punto de vista de credibilidad interior y exterior. Tengo que decir que hay una extraordinaria inquietud en el empresariado de CEIM de las consecuencias que esta medida pueda tener. Hay que tener mucha serenidad para juzgar y, sobre todo, hay que pensar si uno es responsable.